Hola a todos, muy buenos días y sean bienvenidos a este webinar que tenemos el día de hoy con AWS. Como ya lo saben, el título del espacio que tenemos el día de hoy es Ciberseguridad en tiempos de IA. Protege tus datos con AWS y conoce las mejores prácticas de nube con Well Architect Framework. Para este webinar, pues nuestro invitado es Nicolás Rodríguez, quien es la persona que va a estar acompañándonos y nos va a estar hablando mucho más sobre todo este tema de ciberseguridad en tiempos de IA y del Well Architect Framework. Entonces, Nico, bienvenidos. Bueno, muy buenos días a todos en este fría Bogotá. Me presento nuevamente, Nicolás Rodríguez. Ahí está mi LinkedIn también para que me sigan y sigamos en contacto. Y como decía Manuel, voy a hablarles acerca de ciberseguridad en tiempos de IA, cómo la IA potencia y nos permite aprovechar muchos beneficios y cómo también sentamos una base a nivel del Well Architected Framework de AWS para esto. Entonces, muchas gracias a todos por venir y vamos a darle inicio. Cualquier pregunta, por favor, tenemos ahí un Q&A para responder, en donde Manuel va a estar revisándolas y poderlas responder una a una. Así es. Entonces, inicialmente empezamos con nuestros valores. Software One es una empresa muy enfocada también en lo que somos como empresa. Entonces, me gusta siempre elegir dos valores que me representen en este momento. Primero, la necesidad de los clientes, estar enfocados en lo que necesitan. Creo que eso es un tema de IA que está en la boca de todos, y la seguridad siempre es un tema transversal, que independientemente de cualquier tecnología que surja, siempre la seguridad va a ser un marco referencial y una necesidad de cualquier tecnología. Y a nivel de la pasión, para mí compartir conocimiento, las personas que ya me conocen, para mí eso es vital. O sea, eso es algo que me apasiona realmente. Les presento un poco de Software One. Software One es una empresa de más de 30 años que principalmente en AWS tiene grandes capacidades a nivel de un equipo global, tiene competencias muy importantes, por ejemplo, a nivel de SAP, a nivel de migración, modernización, también a nivel, por ejemplo, del Well Architected Framework, específicamente de Machine Learning, entre otras, y somos un partner premier, que es el estatus más alto a nivel de AWS, donde tenemos un equipo en todas las regiones del mundo para entregar servicios, para entregar proyectos y para ayudarle a los clientes a llevar en su transformación digital. Para el inicio entonces de la charla, siempre comparamos un antes y un después. Antes las empresas enfrentaban como esa encrucijada en donde tenían que elegir entre velocidad y seguridad. ¿Por qué? Porque cuando yo buscaba agilidad tenía que asumir algunos riesgos, pero también la seguridad me ralentizaba algunos procesos. Entonces era algo difícil. Hoy en día, cuando vemos nuevas tecnologías, podemos ver que tenemos ya, digamos que, capacidades tecnológicas muy diferentes, en donde ya no tenemos que elegir entre una y otras. Dado que la nube nos da como mejores prácticas y nos da más innovación a nivel de cómputo, a nivel de reducción, por ejemplo, de tiempos, en donde podemos garantizar que estos dos componentes coexistan e implementar soluciones que a nivel de arquitectura sean ágiles, pero que también se fortalezcan a nivel de seguridad y ya no sea una barrera o un sacrificio para nuestros clientes. También tenemos un mercado bastante cambiante, es decir, la regulación siempre va en movimiento de manera constante. Generalmente la tecnología va mucho más rápida que la regulación, entonces por eso están corriendo muchas veces detrás a ver cómo empiezan a regular ciertas cosas cuando la tecnología haya avanzado. Y también entre diferentes regiones encontramos regulaciones diferentes. En Europa vemos que son muy fuertes, por ejemplo, en todo el tema de privacidad de la información. Entonces las empresas empiezan a ver cómo adaptan sus soluciones para poder cumplir con regulaciones, pero también a nivel de diferencia de otras regiones que no, cómo tienen a veces incluso hasta dos versiones de ciertas soluciones para poder garantizar ese cumplimiento en diferentes partes del mundo. A nivel de amenazas también es un mercado constantemente innovador en amenazas y también constantemente innovador en protección. Y cada vez los requisitos, por ejemplo, de reportes de auditoría que los clientes tienen que garantizar para poder mostrar que están haciendo, digamos, lo posible para poder proteger, es mucho más estricto. Y a nivel de recursos también hay unos retos muy importantes, porque las personas también, cada vez hay mayor especialidad, los recursos son, digamos, cada vez más escasos, y eso también es un importante reto a nivel de formación de conocimiento. Entonces, hoy en día vamos a hablar, digamos, de ciertas soluciones que nos ayudan en todo el tema de detección de anomalías, ¿sí? Cómo detectar y cómo responder ante comportamientos sospechosos, cómo la IA nos ayuda en ese proceso, cómo podemos cumplir con regulación y establecemos una postura de seguridad, que es un término bien importante que vamos a hablar hoy, en cómo podemos cumplir con estándares como el IPA, si somos, por ejemplo, una
una empresa de salud, si tenemos que cumplir con estándares como el GDPR de privacidad que hablábamos, o PCI, por ejemplo, a nivel de pagos. Entonces, ¿cómo logramos certificar que no solamente cumplimos con los estándares al estar sobre AWS? AWS es una plataforma que ya como tal cumple con muchos estándares, son como más de 140 y pico estándares que cumple, pero también tenemos que garantizar que lo que pongamos encima de AWS, es decir, nuestra solución, también tenga configuraciones y auditoría de cumplimiento y cómo las automatizamos y también cómo fortalecemos las capacidades forenses. Es decir, cómo la capacidad de mi equipo de poder investigar, ¿sí? No solamente en el proceso de identificación, sino post-morte, es decir, cuando ya sucede el incidente, cómo tenemos capacidad de hacer una retroalimentación, investigar cuáles fueron las causas, los detalles de ese evento que nos llevó a un incidente. Y quiero hacer una acotación aquí bien importante porque tenemos hoy, digamos que el concepto de moda, que es GenAI, ¿sí? Entonces tenemos que la IA es un concepto grande. GenAI es una parte de esa IA enfocada en usar la IA para generación de contenido, porque son modelos entrenados con mucha cantidad de texto, video, imágenes y sonido que nos permiten crear nuevos contenidos, digamos, en esas áreas. Y tenemos la IA, que son servicios también de seguridad potenciados con la IA. Es decir, servicios que fueron entrenados con grandes cantidades de datos para detectar patrones y comportamientos usando algoritmos muy avanzados, altamente especializados para detectar patrones. Entonces lo llamamos o lo llamo como servicios con un propósito, con potenciados con temas de IA específicamente. Y tenemos también una parte muy importante a nivel de cómo la IA, digamos a nivel de seguridad, está diseñada para qué. Entonces, primero para identificar, ¿por qué? Porque permite analizar grandes cantidades de información, que son todos los eventos que registran las diferentes soluciones, poder usar algoritmos, por ejemplo, de análisis predictivo, poder armar un histórico de amenazas y analizar patrones de comportamientos anómalos. También tenemos un punto importante a nivel de la investigación, es decir, cómo con estos algoritmos de IA podemos correlacionar eventos. ¿Por qué? Porque un atacante no solamente da un paso y ataca, sino que empieza a tocar diferentes componentes y empieza a ver por dónde puede también ver más vulnerabilidades, robar información, comunicarse con diferentes IPs, por ejemplo, malignas o cosas así que nos permitan, digamos, poder investigar más fácil una solución a nivel de detección, cómo podemos poder entrenar estos modelos con patrones ya usuales y cómo empieza a ver y reconocer en tiempo real patrones inusuales, que es la detección. Y a nivel de responder y remediar, digamos que hay una práctica o unos temas muy importantes a nivel de cómo yo puedo automatizar cierta parte de respuestas, ¿sí? Siempre va a haber una intervención humana, porque a medida que vaya ganando confianza la IA, sin embargo, hay que estar viendo cómo yo puedo interactuar con humanos, ¿sí? En ese sentido. Pero también a nivel de remediación, la IA, que incluso hoy sumando el GenAI, la generativa, podemos crear, por ejemplo, ataques, playbooks que nos permitan tanto solucionar como simular ataques, por ejemplo, y ganar confianza y cómo potencializar también mis recursos, mi recurso humano en la parte también de remediación. Bueno, ya empezando con el fuerte de la charla, tenemos lo que es el Well Architected Framework. Entonces, el Well Architected Framework es un concepto armado por AWS de buenas prácticas, desarrollado con mucha experiencia a nivel de proyectos, en donde nos permite identificar por cada uno de los pilares cómo podemos abordar conceptos y prácticas y hacer, digamos, una evaluación de cómo mis soluciones o cargas de trabajos en AWS pueden cumplir con estándares de buenas prácticas. Entonces tenemos diferentes pilares como la excelencia operacional, que nos busca es poder crear operaciones eficientes, poder realizar mejora continua dentro de mi operación, como que prácticas de monitoreo, prácticas de automatización, cómo gestiono realmente el incidente cuando sucede. Poder también a nivel del pilar de seguridad, que lo pongo ahí en color especial, porque es lo que vamos a hablar principalmente hoy, en donde podamos proteger tanto los datos en tránsito, por ejemplo, en reposo, cómo protegemos nuestras arquitecturas, por ejemplo, a nivel de red, de cómputo, cómo manejamos la identidad y cómo usamos soluciones de AWS a nivel de detección, a nivel, por ejemplo, de poder ver amenazas con técnicas de
temas forenses, por ejemplo, y también de protección a nivel de componentes de infraestructura. Por ejemplo, la fiabilidad. Todos queremos fiabilidad en nuestras arquitecturas. ¿Por qué? Porque queremos garantizar que haya disponibilidad, que yo pueda recuperarme ante un fallo y que mis arquitecturas puedan ser escalables y tolerantes a fallas. También que yo tenga prácticas, por ejemplo, de recuperación de desastres. Si finalmente algo pasa en mi arquitectura principal y yo tengo que irme a una arquitectura contingente en donde pueda garantizar que mi solución siga funcionando. También a nivel del desempeño, todos queremos que nuestros recursos también cumplan temas de rendimiento, es decir, poder ajustar también la demanda de manera dinámica, poder ir pagando realmente lo que estoy consumiendo y no tener unos recursos sobredimensionados, esperando que en algún momento pueda subir la carga, sino que ello sea muy eficiente y poder adaptar mis solicitudes de negocio o mi cantidad de usuarios realmente a lo que yo tengo configurado y a los consumos que tengo. Por eso también se une mucho el tema también a nivel de costos. ¿Por qué? Porque yo quiero maximizar la eficiencia con los recursos que tengo. Poder ajustar, monitorear realmente mis gastos y evitar gastos innecesarios. Y finalmente, que es un pilar reciente como del 2021, si no estoy mal, de sostenibilidad. Todos somos cada vez más conscientes de las necesidades de sostenibilidad en donde queremos que nuestras arquitecturas puedan ser más sostenibles a nivel de eficiencia energética, a nivel de consumo o la huella de carbón. Cuando estamos en arquitecturas on-premise o locales de mi empresa, pues yo soy encargado de todo el consumo realmente. AWS hoy tiene prácticas muy importantes de consumo de energía. Yo puedo ver dentro de la consola de AWS cuál es mi consumo y mi huella del carbón actualmente y cómo incluso AWS ya tiene prácticas dentro de sus data centers a nivel de las regiones que están consumiendo desde menos agua y cómo devolver esa agua directamente también a la sociedad o a su entorno local. ¿Cómo aseguro, digamos, que el 100% de mi consumo a nivel de electricidad esté combinado con energías renovables? Energías renovables como energía eólica, energía con la parte de hidroeléctricas, por ejemplo, que sean energías renovables. Entonces, este framework está basado a nivel de documentación y también tiene una herramienta a nivel de la consola. Entonces, los clientes registran, por ejemplo, su carga de trabajo. Podemos verlo acá. También la idea es hacerlo un poco práctico a nivel de la consola y podamos interactuar con ustedes también con no solamente teoría, sino una parte también visual de la herramienta. Entonces, aquí en la herramienta, Manuel, ¿me confirmas si me pueden ver? Sí, estamos viendo. Perfecto. Entonces, cuando buscamos acá el Google Architect Framework, yo ya lo tengo acá abierto. Tenemos una herramienta en donde podemos registrar una carga. El Google Architect Framework no es una auditoría, es una conversación desde un lado que evalúa a nivel de expertise, que sería en este caso yo, con un cliente que conoce su solución y puede ayudarnos, digamos, a responder preguntas con respecto a buenas prácticas. Entonces uno registra una aplicación, digamos, aplicación X. La idea es que se haga específica en la solución porque no se puede abarcar algo muy grande porque no logramos realmente mejoras específicas. Importante que sea continuo, que yo haga una revisión, encuentre unos riesgos asociados, altos o medios, y yo pueda generar diferentes versiones cada cierto tiempo en donde se muestre como la disminución de mis riesgos y los ajustes que yo voy haciendo. El framework, digamos que completa, aquí digamos cuando entramos ya a la revisión del framework, podemos empezar a hacer una revisión. Entonces para eso tenemos los diferentes pilares que mencionábamos acá y les voy a explicar un poco también cómo funciona a nivel conceptual. Entonces tenemos lo que son el framework de arquitectura, ¿cierto? Tenemos los principios de diseño que son, digamos, principios generales a todos los pilares, que dice AWS, siempre asignar la capacidad real de lo que yo necesito, siempre mis ambientes de pruebas los más similares o iguales a producción para poder garantizar un comportamiento y unas pruebas efectivas, ver cómo mi arquitectura constantemente puede evolucionar a nivel de nuevas tecnologías o servicios más nativos en la nube, como servicios tipo serverless o servicios que fueron concebidos en la nube, por ejemplo. Y decisiones basadas en datos, que es lo que se conoce hoy como data driven, que es decir, yo pueda tomar decisiones a nivel de escalabilidad, por ejemplo, de eficiencias, con base en el tráfico que yo estoy viendo. Y finalmente los Game Days, que es una práctica muy recomendada que se conoce mucho a nivel, por ejemplo, de Netflix, que usa ingeniería del caos
para en el día a día de su operación empezar a apagar componentes y simular fallas, ya sea en un ambiente controlado o incluso en un ambiente productivo, y ver cómo su arquitectura se comporta ante ciertos eventos y ver cómo es la resiliencia de su arquitectura. Tenemos los pilares que mencionábamos ahorita, los 6 pilares, y aquí digamos que hay una documentación general y una documentación específica de cada pilar. Entonces, por ejemplo, si hacemos la similitud con el de seguridad que vamos a hablar hoy, tenemos diferentes tanto principios, ¿cierto? Que nos especifican, digamos, la dirección de lo que yo quiero a nivel de seguridad, que es identidad, toda la parte de acceso y permisos, trazabilidad, cómo yo puedo hacer un registro de mis eventos de seguridad, seguridad en todas las capas de mi arquitectura, acceso a los datos, cómo los protejo tanto interno como externo y quién tiene acceso, cómo los temas de cifrado, es decir, cómo yo garantizo que mi información esté cifrada y tanto en tránsito o en reposo. En tránsito sería la comunicación desde mi máquina hasta el servidor y en reposo sería ya la información almacenada. Entonces están los certificados y llaves de encriptación y también los eventos de seguridad. Entonces, cada uno de estos diseños también parte de unas áreas prácticas. Entonces, si lo vemos a nivel, por ejemplo, de documentación del pilar, les podemos compartir los links específicamente. Ustedes buscan en el buscador de su explorador Well Architected y ponen el pilar específico. Entonces hay una documentación de cada pilar y aquí vemos cada una de las áreas que vemos. Entonces tenemos los principios de diseños y tenemos cada una de las áreas. Entonces aquí dentro de cada área están las preguntas. Si nos vamos al ejemplo que tenemos en pantalla, está la detección. Entonces aquí vemos un poco de entendimiento cómo la detección lo que está buscando a nivel de detección tanto de cambios, comportamientos inesperados, todo el tema de anomalías que encuentren y por cada, digamos, área de práctica hay unas preguntas. Entonces el framework lo que busca es que se evalúen cada una de estas áreas prácticas de seguridad basado en los principios y que el cliente pueda responder con el consultor que está ayudándoles a identificar esto o incluso se puede hacer personalmente. Yo soy de los que considera que el framework no es solo para aplicaciones que son ya funcionales, que están productivas, incluso yo lo he usado para diseñar nuevas soluciones. Oiga, yo quiero que mi arquitectura tenga buena protección de datos, quiero que tenga una seguridad a nivel de incidentes, por ejemplo, y cómo ese conocimiento que me da AWS me sirve para diseñar mejores arquitecturas. Entonces, tenemos acá, dentro del framework, como mencionábamos, todos los pilares, cada uno viene con preguntas, y aquí podemos ver, por ejemplo, la seguridad. Entonces, lo que uno hace con el cliente es decirle, bueno, ustedes como hoy en día separa sus cuentas, por ejemplo, si es una cuenta de una empresa grande que tiene una estrategia de multicuenta para diferentes ambientes, proyectos y maneja buenas prácticas, por ejemplo, a nivel de organizations que me permite organizar mis cuentas, o tengo alguna automatización como AWS Control Tower, que es una solución también corporativa para manejar buenas prácticas y poder a nivel de diseño y a nivel de gobierno tener más centralizado lo que es un escenario multicuentas. Y yo voy marcando, preguntándole al cliente, aquí nos da un poco de ayuda a nivel de documentación de lo que significa cada pregunta. Y esto digamos que es blanco y negro. Es decir, lo cumple o no lo cumple y cualquier nota se puede ir escribiendo. Entonces, con base en lo que yo cumpla o no cumpla, ¿sí? Al final él me va mostrando riesgos asociados a cada uno de los incumplimientos, pero recuerden, esto no es una auditoría, solamente es un proceso de conversación en donde queremos llegar a un punto de madurez que podamos ir corrigiendo y poder también mejorando nuestra solución. Entonces los invito, como les decía, Software One es una empresa certificada en este programa y podemos ayudarlos a identificar mejoras en sus soluciones en cualquiera de una de estos pilares. Yo les hice un resumen para entender todo el tema de seguridad y podamos extraer un poco el conocimiento del framework, porque como ustedes ven, es bastante robusto. Es decir, toda esta documentación, todas estas áreas, cuando uno lee, no solamente aprende mucho, sino que también es un framework que me permite mejorar constantemente mi solución. Entonces, aquí en la presentación que les compartimos, les vamos a ir mostrando cuáles son también los principios, como mencionábamos, una identidad sólida, trazabilidad, cómo en mi arquitectura yo puedo tener seguridad en todas las capas. Por ejemplo, si tengo IaaS, tengo más capas, si tengo PaaS, tengo menos capas, o si uso un modelo nativo en la nube, cada vez tengo menos capas, pero la seguridad siempre va a existir sin importar cuántas capas tengo en mi solución. ¿Cómo automatizo prácticas? ¿Cómo protejo en tránsito y en reposo? Las personas deben estar alejadas, no importa si son
personas externas o internas. La seguridad debe mantenerse en cualquier ámbito, tanto a nivel de acceso como a nivel de protección. Y finalmente, ¿cómo me preparo? Todo es una preparación. Lastimosamente, a veces nos preparamos ya cuando el incidente sucedió y hay ya una pérdida muy grande, digamos, de seguridad, porque puede ser tan grave como eliminación de nuestra data, encriptación con, por ejemplo, temas de ransomware y toque pagar y ya después empieza a ver los controles de qué pasó. Y tenemos lo que les mencionaba. Esto es un resumen. Entonces tenemos el gobierno de cuenta, que si ustedes la ven aquí en el framework, pues tenemos ya como preguntas puntuales de gobierno de cuentas a nivel del root, temas de multicuenta, y son todo lo que extraigo yo del framework. Entonces tenemos, por ejemplo, a nivel de cuenta, todo el control de mi acceso a root, cómo separo las cargas, y también hay preguntas que yo denominé como preguntas core. Es decir, ¿cuál es mi marco de trabajo? Es decir, bajo qué principios y requisitos de conformidad tiene mi empresa, dependiendo del sector, sea un sector, por ejemplo, financiero, un sector de salud, que generalmente son los más regulados. Sin embargo, hoy todo el día, todo el mundo también tiene temas de pagos en línea, entonces también empieza a haber requerimientos de PCI. ¿Cuáles son mis objetivos de control? O sea, con base en qué framework me estoy evaluando. Con un framework como CIS, digamos que es un Internet Security Organización, digamos que global, se encarga de definir controles de buenas prácticas, por ejemplo, cómo yo me actualizo constantemente. Es decir, es impredecible lo que nos puedan atacar, pero como tanto mi equipo y las personas, digamos, de mi organización se actualizan en amenazas, porque hay amenazas que no solamente son de tecnología, sino también humanas. Entonces, cómo constantemente estamos formando y cómo yo puedo disponer de mecanismos confiables, sobre todo para poder mantenerse al día. Entonces, hay productos o servicios administrados, que son servicios ya de AWS, que automáticamente ya se van actualizando a nivel de seguridad. Entonces, eso nos permite también que podamos seleccionar servicios que ya automáticamente incluyen prácticas continuas de seguridad y también hay servicios que cumplen con estándares. Entonces, si uno va a usar un estándar como PCI o como IPA a nivel de salud, ya hay servicios que uno puede ver en la lista que cumplen ya con regulación de IPA. Entonces, con base en eso también yo puedo diseñar mi arquitectura para cumplir con un framework específico. Y ya un poco más avanzado, bueno, ¿cómo tengo un modelo de amenazas? ¿Sí? Entonces, los modelos, digamos, van muy asociados a áreas de riesgos porque yo tengo que también tener un control de qué pasa, cómo son los riesgos altos, medios y bajos en mi organización y cómo yo empiezo a protegerme directamente de esas amenazas cuando algo suceda y tener un plan específico. Hay unos frameworks muy interesantes que los puedo compartir en algún momento. Hay unos que se llaman, por ejemplo, déjame que lo tengo por acá anotado, Threat Composer, que está en GitHub directamente, es una extensión para Visual Code. Hay también SafeCode de OWASP, que maneja, digamos, algo llamada Threat Dragon. Y también Shock Stack, que son 4 preguntas. ¿Sí? ¿En qué estamos trabajando? ¿Qué puede salir mal? ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo para eso? Y si hicimos un buen trabajo, ¿sí? En el tema de riesgos, por ejemplo. También a nivel de identidad de acceso, que es toda esta capa de seguridad importante que lo vimos en el framework, a nivel de principio de diseño, también a nivel de preguntas, en donde nos buscan que yo cumpla con el principio que habla tanto AWS de privilegios mínimos, es decir, cómo yo organizo toda la parte de identidad, si es federado, es decir, si yo me autentico con un proveedor de identidad externo, ya sea de mi empresa o, por ejemplo, redes sociales, Gmail o cualquier otro correo, cómo yo administro los secretos, es decir, puedo manejar secretos que son, digamos que variables que están encriptadas para que sean consumidas y no sean, digamos, quemadas en el código. Y cómo yo tengo una auditoría, es decir, si yo tengo usuarios en mi plataforma, cómo yo puedo auditar qué están accediendo, cuándo accedieron y qué eventos puedo monitorear para garantizar que se esté cumpliendo una auditoría directamente o qué recursos, por ejemplo, están públicamente accesibles. Hay una herramienta de IAM del servicio de identidad de AWS que nos permite ver toda la parte de accesos públicos, por ejemplo. Y constantemente, por ejemplo, la reducción de permisos. Entonces, y el ciclo de vida. Si los empleados, si mi autenticación está asociada a una identidad, un proveedor de identidad interno de mi empresa, ¿cómo es el ciclo de vida si el empleado se fue? ¿Cómo se eliminan sus permisos? ¿Cómo se automatiza ya directamente en las plataformas de nube o servicios o aplicaciones para que ese ciclo de vida también impacte y no tenga de pronto una amenaza de seguridad en ese sentido? Y las barreras. O sea,
AWS tiene muchos servicios a nivel, por ejemplo, multicuenta, que son las políticas de controles SCP, Service Control Policies, políticas de servicio, para controlar los accesos, o, por ejemplo, fronteras, ¿sí? Se llaman IAM Boundary Policies, que son políticas de fronteras para yo limitar qué tanto puede acceder, es decir, hasta dónde van sus límites, pensando como son países, Colombia, Perú, cuáles son las barreras que no me permiten cruzar y cuando cruzo la legislación, digamos que la parte también cambia, ¿no? Eso, digamos, a nivel de acceso, que es bien importante. ¿Qué otra práctica tenemos acá? Deme un segundo. La parte de detección, que es lo que vamos a fortalecer mucho hoy. Entonces, ¿cómo yo registro todos los eventos de seguridad que estén pasando? ¿Sí? ¿Cómo yo puedo correlacionar con algoritmos avanzados que me permitan identificar qué un atacante está haciendo y poder ver cuál era su propósito? El análisis forense que yo haga porque quiero tener un caso enriquecido de información que me permita tomar decisiones. Como mencionábamos ahorita, ser data driven, poder tomar decisiones con base en la data que yo estoy adquiriendo y poder tener un contexto no solamente de una amenaza, sino todo esto lo que estaba intentando hacer y cuál fue el propósito del atacante y cómo yo reparo, es decir, qué mecanismos de supervisión empiezo a crear para verificar y poder generar respuestas automatizadas. A nivel de redes, por ejemplo, y cómputo, digamos que no es el foco de hoy, pero también hay muchos componentes puntualmente o soluciones que vamos a tratar también, que ya de inspección, es decir, cómo ayudo, digamos, con herramientas automáticas que me permitan que sean, digamos, que se comuniquen con bases de datos actualizadas de riesgos o vulnerabilidades, como mencionabas, que están constantemente actualizadas, perdón, y que me permiten inspeccionar todo lo que sea mi infraestructura, tanto de red como de cómputo, por ejemplo. A nivel de data, mencionábamos, toda la clasificación, por ejemplo, de sensibilidad. ¿Qué información sensible yo estoy permitiendo guardar y que de pronto no la tengo identificada? Y cómo esta información sensible, digamos, si está encriptada, si finalmente tiene los mecanismos de acceso suficientes y cómo yo automatizo esa identificación para poder responder y poder garantizar que no estoy incumpliendo algún framework directamente de toda la parte de data. Finalmente, la parte de incidentes, ¿sí? ¿Cómo me preparo yo para poder responder a incidentes? Yo no puedo esperar que el atacante haya hecho su ataque, como, con la redundancia que dije, para yo poder tener un plan. Porque a veces el atacante puede influir el punto de la forma como accedemos. Y si yo no puedo crearle el usuario para que la persona que me va a ayudar a responder al incidente pueda acceder, pues ahí quede completamente sin manos. Entonces, yo cómo genero esas capacidades y un plan de gestión, las capacidades forenses que mencionábamos y poder tener simulaciones que me permitan ver cómo responde el equipo ante esos casos y también una práctica muy importante que son lecciones aprendidas. ¿Qué aprendimos? Que tenemos que ir mejorando a nivel de mis procesos y mi equipo y apoyados en tecnologías o servicios de AWS que me permitan mejorar todo mi perímetro de seguridad. Y a nivel de aplicaciones, que este es un tema también profundo, es decir, no vamos a tocar tanto el tema de aplicaciones, pero hay muchos servicios que me permiten dentro del ciclo de vida de una aplicación o lo que se llama hoy en día como DevSecOps, que dentro del análisis de código estático, revisión de seguridad o vulnerabilidades, por ejemplo, de mi código, me permitan desde mucho antes de que la solución ya esté en infraestructura, por ejemplo, poder ver cuáles son los riesgos, por ejemplo, de los paquetes, a nivel de líneas de código, variables quemadas en mi código. Y hoy en día existe también un servicio, parte del GenAI, que se llama Amazon Q Developer, que también está muy enfocado en soportar tanto el desarrollador en su código como permitirle también hacer sugerencias de seguridad de diferentes lenguajes, Python, Java, JavaScript, TypeScript, C Sharp, por ejemplo, Kotlin, entre muchos otros directamente. También hay uno que se llama Code Whisper, que va a estar integrado también a Amazon Q Developer para todo el tema de buenas prácticas también de código, generación de código, por ejemplo, etcétera. Y la barra de abajo, que no lo había mencionado, es un modelo de responsabilidad compartida. Entonces, la seguridad de la nube se encarga también el cliente y la seguridad en la nube se encarga también AWS. Es decir, es una responsabilidad compartida, que es un concepto que ya es importante que de pronto lo tengan muy claro. ¿Qué parte de responsabilidad es mía? ¿Sí? Entonces, sin importar que tenga a nivel del framework, por ejemplo, si se dan cuenta, siempre está en todas estas tres presentaciones, porque la responsabilidad también tiene que ser mía. A veces me ayuda con muchas capacidades, pero si yo, por ejemplo, le doy un usuario
a Emanuel, que tenga todos los permisos. Si él hace algo que no debía hacer, pues fue mi responsabilidad darle acceso directamente. Si yo no encripto la información, es mi responsabilidad. Entonces, toda esta parte es lo importante del framework, que les permita establecer, bueno, cómo estamos, no solamente para mi aplicación, sino que también empieza a tocar ciertos conceptos a nivel de las diferentes áreas de mi empresa y ver cómo establecemos un plan de trabajo con mi equipo y con Software One en este caso, para ayudarles a remediar y soluciones que me permitan también mejorar todo mi perímetro de seguridad. Bueno, cualquier pregunta, por favor, cualquier cosa, Súper, Manuel, me vas contando. sí. Entonces ya Vamos a aprovechar entramos, acá sí, para dame, hacer dime. algunas preguntitas que tenemos. Listo. Listo. La primera dice, ¿cómo aplica esto en un entorno de nube híbrido? Muy buena pregunta. Entonces, siempre que se habla de nube híbrida, digamos, pues están los dos mundos. Entonces, lo primero, y es la comunicación, ¿sí? Hay tres maneras de conectarme con AWS: por Internet, por VPN, que sería una comunicación encriptada, y también por Direct Connect, que es un canal realmente dedicado. Entonces, desde ahí, digamos que hay una postura de seguridad en donde yo garantizo que a nivel de red, mi información vaya encriptada, vaya por un canal seguro y yo pueda garantizar una comunicación efectiva, ¿sí? Hay muchos servicios, principalmente de AWS, que están más enfocados en AWS, ¿sí? Como los que vamos a hablar hoy. Hay algunas empresas o terceros que también proveen cubrimiento tanto de AWS como a nivel de on-premise, que son productos muy buenos a nivel del mercado de líderes en tecnología de seguridad, que también digamos que Software One trabaja con muchos de ellos, y a nivel del marketplace de AWS hay estrategias en conjuntos para que ustedes digamos que apropien esas soluciones también por medio de nosotros y complementar mi seguridad también on-premise. Entonces, es importante evaluarlas, cuál es la necesidad a nivel de on-premise y ver qué parte de mi arquitectura está en la nube, qué parte está acá y cómo complementar. Porque algunas empresas tienen también lo que llaman un SIEM, que es una herramienta centralizadora y correlacionadora de eventos de seguridad con muchas funcionalidades avanzadas, que yo puedo también consumir todo lo que está en la nube para integrarme también con diferentes herramientas, que se los puedo mostrar ahorita un poco de cuáles estamos hablando. Listo, súper. ¿Cuál es la diferencia del AWS Web Architect Framework en términos de alineación con las mejores prácticas de la industria? ¿Qué ventajas clave tiene frente a otras metodologías de arquitectura en la nube? Pues sería ver exactamente cuál para poder, digamos que compararla. Pero lo importante es elegir, digamos, un framework, ¿sí? Empezar a establecer una línea base de cómo estamos, ¿m? Porque efectivamente hay muchos métodos de arquitectura que, digamos, algunos se están basando, por ejemplo, en decisiones. ¿Cómo tomo mis decisiones de arquitectura y cómo evalúo lo que se llama el trade-off? Es decir, si yo elijo esto, ¿en dónde pueden estar mis consecuencias? ¿Sí? Porque cada decisión de arquitectura es diferente, ¿sí? Y el framework no busca que tú tengas todos los pilares al 100%. ¿M? Porque si yo, digamos que mejoro en algo operativo, posiblemente pueda tener un impacto de pronto en la velocidad del equipo. Si yo elijo, por ejemplo, soluciones muy avanzadas de seguridad, de pronto que pueda generar algunos costos adicionales. Entonces el framework se empieza a ver como unas barras en donde yo voy tomando decisiones de arquitectura que van enfocadas en lo que yo como cliente quiero, pero que puede también tener un trade-off, que es un balanceo en mi arquitectura. Pero si de pronto tienen algún framework, por favor me lo cuentan. Si lo conozco, lo puedo comparar, pero es importante establecer esa línea base. Súper. ¿Cuáles son los pasos iniciales para realizar la revisión del Web Architect Framework en una infraestructura ya existente? ¿Cómo se puede Eso, adaptar al ok. análisis de una empresa que está en etapa de crecimiento? Buenísimo, buenísimo, buenísimo esa pregunta. Recuerden que el Web Architect está muy enfocado en una carga de trabajo. No solo mirar como una empresa global, sino venga, analicemos esta aplicación X. Y esa aplicación es la que se evalúa directamente, porque cuando yo creo una aquí, digamos, bueno, está en inglés, workload sería mi carga de trabajo, que es la aplicación. Yo pongo el nombre, alguna información específica de mi aplicación y él me crea esto directamente. Y también, para poner un ejemplo muy rápido, a ver, App 2, ¿no? Una vez, qué pena, lo hago muy rápido por el tiempo. Vuelvo a poner yo, región, hay unos datos obligatorios, Virginia, creo que déjenme un segundo, aquí me está pidiendo algo, producción, lo que se llaman profiles. Los profiles me permiten crear, bueno,
¿Yo en qué momento estoy del tiempo de mi madurez de la nube? ¿Sí? Estoy en momento de adopción, ya tengo lanzadas a soluciones o ya tengo un post momento de adopción y en qué momento de negocio, por ejemplo, estoy, si es una solución crítica de negocio, es una experimental, si estoy ya con procesos, por ejemplo, del ciclo de vida o, o qué es lo que quiero, digamos, que priorizar. Entonces, él me arma un perfil y con base en eso va enfocando las preguntas de acuerdo a mi momento de tiempo, que puede ser algo de lo que me preguntan ahí, cómo yo puedo ajustar un poco el framework para ajustarme a una situación específica. Y también algo que de pronto no había mencionado, yo también tengo diferentes lentes del framework de arquitectura. Hay lentes para el tradicional, digamos que es el base, pero si yo tengo una solución serverless, también hay preguntas enfocadas en momentos serverless. Si yo soy una industria financiera, por ejemplo, de salud, yo puedo hacer un framework específico para salud que va muy enfocada en estas soluciones, o SAP, por ejemplo, entre otras. Entonces aquí ese framework no solamente es sobre necesidades puntuales en general, sino que también puedo irme a frameworks mucho más específicos según mi necesidad. ¿Listo? Súper. Si quieres, vamos avanzando, que me falta como la mitad de la presentación. ¿Listo? Dale, pero respondamos esta última, Nico, por favor. Claro En que sí. términos de fiabilidad, ¿cómo podemos asegurar la recuperación rápida de nuestros sistemas críticos en caso de una interrupción? ¿Qué prácticas Total. de resiliencia son recomendadas? Bueno, disculpa, me pongo una cosa ahí, algo aquí para apoyarme en la presentación, que son mis prácticas de DR, es decir, cómo mi estrategia de DR de acuerdo a lo que define AWS. Si mi RTO y mi RPO, por ejemplo, que son variables a nivel de tiempos, ¿sí? ¿Qué tanto data puedo perder cuando pasa un suceso? Disculpen, yo busco el link específico. Un segundo. R, por acá, digamos, esta es la que estoy buscando. Entonces, con mi RTO y mi RPO, que digamos que el framework va muy específico también a analizar ese tipo de casos, si mi RPO, por ejemplo, es 0 o el tiempo que yo defina de la data perdida, o si mi tiempo, por ejemplo, de restaurar una solución debe ser en minutos o horas, ¿sí? De acuerdo a eso, hay estrategias que mencionábamos acá. Entonces, estrategias, por ejemplo, como pilot, como backup, que es, digamos, tomar backups en AWS para poder restaurarlos en otra parte, que eso me va a tomar mucho más tiempo, o arquitecturas activo-activo, es decir, que yo tengo dos nodos funcionando en tiempo real y si se me cae uno, pues el otro sigue activo. Entonces, digamos que lo que hacemos es entender las necesidades del cliente porque cada estrategia viene con ciertos costos. Si yo tengo dos activos, me va a generar obviamente más costos. Si yo tengo de pronto un piloto, es decir, que está funcionando mi arquitectura, digamos que el activo, si se me cae, por ejemplo, yo voy a activar el pasivo o la contingencia y está, digamos, apagado pero con recursos mínimos, lo que se me demora en prender, ¿sí? Pero eso va, digamos, que dependiendo de la arquitectura y la data. Yo tengo que ver la replicación de la data, cada servicio funciona diferente. Una base de datos RDS o Aurora va replicando, pero una base de datos DynamoDB tiene, digamos que un RPO 0, que sería muy importante. ¿Listo? Eso podemos hacer doble clic. Por favor, nos dejan su contacto y hacemos un doble clic en esta práctica digamos, a nivel de DR y a nivel de resiliencia. ¿Listo, Manuel? Ahí vamos, Listo, checa. Bueno, dale. listo. Entonces, como mencionamos, ya yendo al fondo de lo que son los servicios de seguridad. ¿Sí? Hay servicios, si lo catalogamos como por áreas de trabajo que mencionamos en AWS, la parte de identidad, controles y trabajo de detective, por ejemplo, protección de lo que son ya infraestructura, por ejemplo, principalmente tanto de red como a nivel, por ejemplo, de protección de ataques, de negación de servicio, cómo protejo mis aplicaciones, mi red directamente, la comunicación, también a nivel de datos. Mencionamos lo de encriptación, llaves, secretos, encriptación en reposo, en tránsito o temas sensibles, por ejemplo, información que vamos a ver el día de hoy. Cómo respondo a incidentes si tengo herramientas que me permiten hacer todo el análisis forense. Y si tengo necesidades de compliance, también hay soluciones que yo puedo ver cómo AWS cumple con los estándares y cómo me ayudan en mi certificación, digamos que para montarme a la nube. O si nos vamos también a frameworks, por ejemplo, ¿sí? Como el NIST de seguridad, digamos que plantea estos enfoques de identidad, protect, detect, respond y recover, que son como base del framework de NIST. Entonces, a nivel de identidad es cómo empezamos a identificar
lo que vamos, digamos, tenemos en nuestra arquitectura, en nuestra infraestructura y servicios, qué componentes tenemos y cómo cumplimos con estándares de cumplimiento, o tenemos soluciones que automáticamente nos permitan ver ese cumplimiento en tiempo real, cómo protegemos nuestros componentes, que mencionamos todos esos servicios que no vamos a tratar tanto hoy, porque son servicios muy enfocados ya en ese tema de redes y cómputo, identidad, no enfocados tanto en IA principalmente. ¿Cómo detectamos? En esto sí nos vamos a hacer mucho foco y respondemos que la automatización va yendo también con la madurez del cliente en adopción, digamos, de muchas identificación. Creo que lo más importante es la identificación y saber qué está pasando a nivel de estas herramientas que nos proveen, que vamos a ver hoy, que automáticamente nos empiezan a registrar vulnerabilidades o hallazgos de mi arquitectura. Y finalmente, ¿cómo respondemos? ¿Sí? ¿Cómo respondemos con una contingencia, como mencionaba ahorita el compañero? ¿Cómo mencionamos migraciones de la data, digamos, en caso yo tengo copias de seguridad ante un ataque, por ejemplo? Y cómo tengo infraestructura como código o recetas de infraestructura de gestión de la configuración para responder, por ejemplo, a demandas. Entonces, hoy, ¿qué nos vamos a enfocar en estas soluciones? A nivel de identificación con Security Hub y Config, y a nivel de protección, como les decía, no vamos a hacer foco, pero todo lo que veamos aquí a nivel de Security Hub nos va a identificar también, bueno, cómo estamos a nivel de cumplimiento a nivel de nuestras soluciones. ¿Cómo detectamos? También apoyados también en servicios, por ejemplo, de CloudWatch y CloudTrail, que son servicios CloudTrail a nivel de auditoría de eventos. ¿Cómo registro todo lo que pasa en mis servicios a nivel de consola? Y cómo también genero también tomo el tema de performance, ¿sí? Si efectivamente empiezo a ver comportamientos anómalos a nivel de consumos, etcétera. Y Event Bridge, que es una solución también que podemos explicar, en donde lo que hace es capturar eventos, y si el evento que yo capturo es de mi interés y lo quiero tomarlo para automatizar, ¿cómo puedo leer ese evento y hacer una reacción? Ya sea una notificación, un mensaje en Teams, por ejemplo, en Slack, o realmente una función de pronto Lambda, que es un servicio serverless, que puede automatizar alguna remediación, por ejemplo. Entonces empecemos con lo primero. Tenemos lo que es Security Hub. No es un servicio netamente que esté potencializado por la IA, pero es un servicio que se une a esos servicios potencializados con la IA. ¿Por qué? Porque todos tenemos una postura de seguridad, que es lo que se conoce como Cloud Security Posture Management. En la sigla sería CSPM, que es cómo yo establezco cuáles son mis controles de seguridad al nivel de estándares, como mencionamos, si es PCI, por ejemplo, SIS o NIST, y cómo yo genero un flujo de orquestación que me permita responder, por ejemplo, con soluciones de tickets, a encontrar vulnerabilidades con base en estándares y poder también sumar, como lo dice la palabra hub, que es como un centralizador de hallazgos de diferentes herramientas de AWS integradas con base en mis estándares. Entonces, si lo vemos a nivel de la consola, que es principalmente el objetivo de hoy, tenemos aquí una revisión, déjame ver, de Security Hub. Entonces, este Security Hub, que todos los servicios que les voy a mostrar hoy tienen la mayoría 30 días de consumo completamente gratuito. Entonces, eso es un buen concepto que queremos que se lleven, y es, bueno, prendamos esto en un ambiente controlado, no en producción, veámoslo en un ambiente de pruebas, por ejemplo, de una solución, y veamos cómo empieza a mostrarnos información. Entonces, como mencionamos, Security Hub busca estándares y está aquí diferentes estándares que yo puedo habilitar o deshabilitar en PCI, SIS Foundation Benchmark, por ejemplo, NIST, entre otros, o también prácticas fundacionales a nivel de AWS, y nos dice qué tanto cumplimiento tengo. Entonces yo puedo ver los resultados de este, o si tengo, por ejemplo, PCI activado, y yo digo, listo, voy a ver los resultados de este framework. Entonces, a nivel, por ejemplo, de fallidas, tengo, digamos, algunos controles que están fallando. Security Hub se une a un servicio llamado AWS Config, que me permite, digamos, que establecer un compliance, un cumplimiento de lo que yo defino. Si yo defino, por ejemplo, que mis discos tienen que estar encriptados y hay un disco desencriptado, pues estoy fallando y hay una alerta de incumplimiento a mi estándar. Entonces, Security Hub funciona bastante con Config para este tipo de soluciones, y yo por cada control puedo empezar a ver qué es lo que está fallando. Entonces digo, pasó, y aquí tengo unos temas fallidos. Yo puedo apoyarme en Config para ver la historia. Entonces, en línea de tiempo, porque Config me registra los cambios que yo tenga en el tiempo. ¿En qué momento cambió? Si estaba cumpliendo, ¿en qué momento empecé a incumplir? Entonces, yo puedo ir, aquí lo tengo abierto para evitar cualquier falla
de la demo en tiempo real. Y yo cuando abrí el timeline me muestra esto. Entonces me muestra toda la línea de tiempo. Aquí está bien, estoy en compliant y aquí empecé a fallar. Entonces me une con CloudTrail porque puedo ver qué está pasando a nivel del evento. Puedo ver también la diferencia de configuración. Entonces aquí vemos que hay un tema de red que cambió, por ejemplo, del CDR de red, un tema un poco técnico, y empezar a ver cuáles son, por qué no están en cumplimiento y cuáles son los que no están en cumplimiento. ¿Para qué? Para ver qué pasó. Con el evento de CloudTrail puedo ver cuándo hizo el evento, quién hizo el evento, empezar a especificar, ver los permisos. Entonces ahí se une un poquito con identidad para ver cómo están directamente asignando los permisos y muy globales con las reglas de AWS de identidad, digamos, de permisos administrados de AWS, o yo empiezo a diseñar ya políticas más específicas para que no pasen realmente cosas así. Y se une directamente con config para ver eso, los controles, qué tanto estoy cumpliendo y las reglas que tiene config para empezar a evaluar. Hay reglas de compliance, hay reglas que no puede crear o estas reglas que de Security Hub me empieza a mostrar. Entonces yo tengo muchas soluciones acá interesantes para ver los findings de diferentes herramientas. Mencionábamos de Access Analyzer, de Security Hub, de Inspector, por ejemplo, de GuardDuty, que son los servicios que vamos a contar el día de hoy, como unificador a nivel de cumplimiento de estándares. Puedo también tener integraciones, como les mencionábamos, con diferentes herramientas, tanto puntualmente de AWS como de terceros. Acá hay ciertos SIEMs que se pueden alimentar, por ejemplo. Entonces hay mucha oportunidad acá de trabajar con diferentes productos que si mi empresa ya tiene conocimiento, aprovechamos para que puedan utilizarlos dentro de eso y causar una integración. También hay muchas consultas que yo tengo predefinidas para encontrar, por ejemplo, temas de anomalías importantes, por ejemplo, a nivel de C3, cuántos findings hay de, por ejemplo, de mis buckets y generar también automatizaciones. ¿Por medio de qué? De EventBridge, que yo puedo, cualquier herramienta que a las que vamos a presentar hoy, se puede comunicar con EventBridge para que si hay un evento o un hallazgo, poderme reportar o causar una remediación de manera automática. Eso es lo que es Security Hub, una herramienta de estándares y como les mencionaba, todas tienen este tema de uso. Entonces tengo un trial y me va diciendo aproximadamente también cuánto iría gastando. Es decir, si esto estuviera ya sin el tiempo de prueba, cuánto voy gastando y de cada fuente cuánto estoy consumiendo, por ejemplo. Listo. Me cuentan, vamos a dejar las preguntas para el final y ya revisamos. Tenemos lo que es denme un segundo. Tengo aquí una barrita arriba que no me deja pasar las herramientas. Listo. Tengo lo que es GuardDuty. Veámoslo un poco en la presentación antes de GuardDuty. Entonces, aquí sí hay un servicio potencializado por IA, porque GuardDuty fue entrenado con mucha información a nivel de anomalías y puede detectar patrones porque tiene, digamos, inteligencia integrada en donde puede ver qué está pasando a nivel de amenazas, ¿sí? Y también es un servicio de 30 días gratuitos que se activa y puedo ver el consumo. Entonces, ¿qué hace? De estas fuentes de información, que son servicios, digamos que de logs principalmente, CloudTrail, de eventos de login, por ejemplo, de base de datos, eventos de C3, eventos de red, por ejemplo, eventos de DNS, de consultas, y evalúa, y también hay una muy alta, digamos que interés, porque los clientes usan mucho también Kubernetes o EKS, entonces también hay mucha integración para que encuentre hallazgos en plataformas que usen clúster de EKS y hace un análisis estadístico con algoritmos de inteligencia de amenazas y una cualidad demasiado importante, que es la capacidad de reaprender, que eso, digamos, es donde potencializa los servicios de IA, porque él fue entrenado con patrones, pero a medida que él va encontrando, digamos, patrones nuevos, patrones inusuales, porque él compara, digamos, va viendo, oiga, esto no es usual, y empieza a ver, oiga, reportamos un hallazgo, porque un hallazgo es ¿qué es? Es algo anómalo, algo, perdón, no anómalo, que es algo que es inusual. Eso es un hallazgo, oiga, esto pasó, pero está raro, ¿sí? Entonces, poder que con esos hallazgos ser alguna acción, tener información más precisa y tener un contexto, bueno, pasó con este usuario, con este permiso, con este tan, y poder integrarse a las otras soluciones o de terceros para automatizar o para tener una visibilidad más completa que lo que vamos a ver hoy. Y hay unos paquetes específicos de GuardDuty dedicados a soluciones de S3, EKS, como mencionábamos, protección del malware, ya lo vamos a comparar con otra solución, protección de bases de datos a nivel de login, por ejemplo, el control de accesos, si empieza a haber controles de acceso diferentes, anómalos o fuera de los patrones de la herramienta, o también Lambda, ¿sí? Listo. GuardDuty es muy lindo porque también es un producto que se activa
por defecto está desactivado, se activa, tiene 30 días y nos empieza a mostrar todos los findings que hay, digamos, a nivel de la solución. Entonces empieza a ver, a marcar por severidad, de acuerdo a la documentación que va viendo, y nos muestra de cada uno los diferentes. Entonces tenemos ataques, por ejemplo, que está consultando, ¿qué se hizo acá? Bueno, podemos verlo acá, que está consultando, por ejemplo, esta instancia a temas de criptomoneda, ¿sí? Está haciendo minería de datos, está contactando, por ejemplo, a lo que se llama como un command and control, que es, está controlando el dispositivo de manera remota para usar comandos maliciosos, por ejemplo, o está llamando a IPs maliciosas que tiene marcada directamente AWS, está haciendo consultas de DNS para ataques, por ejemplo, de negación de servicio, ataques de fuerza bruta, por ejemplo, a nivel de acceso, tiene también malware que está comunicándose con temas de ataques, entre muchos ataques que hay. Y en la documentación de cada uno de estos ataques, uno puede encontrar también recomendaciones de cómo remediar o cómo proteger y cómo actuar ante estas amenazas. Entonces, aquí en la consola podemos ver que Guardduty, por cada ataque, por ejemplo, nos puede mostrar un detalle, ¿cierto? Del overview, digamos, del ataque. Empezamos a ver cierta información de una instancia, está haciendo llamados a API calls, a servicios, por ejemplo. Está, digamos que todo el contexto a nivel del ataque. Puedo también crear reglas de supresión, que es decir, ya tengo un ataque que es, digamos, que uno lo tiene identificado como empresa, no es, digamos, importante en este momento, está, digamos que es algo controlado, yo lo suprimo para quitarlo como de la visibilidad, porque existen también lo que se llaman falsos positivos, que son ataques que de pronto no son realmente ataques y empiezo a suprimirlos para tener diferente vista y poder visualizar lo que realmente quiero ver. Y esta solución, digamos que también se ata a lo que es Detective. Aquí también lo tengo abierto. Permítame un segundo. Listo. Entonces, Detective es un servicio bien interesante porque me permite hacer una investigación del caso. Entonces, déjenme un segundo, yo abro esto acá un poco mejor. La barra arriba de la pantalla compartida no me permite verlo. Entonces, desde el finding, por ejemplo, disculpen acá. Desde el finding de Guardduty, como mencionábamos, una herramienta con todo el tema de inteligencia AI para la detección de hallazgos, puedo investigar mis recursos. Entonces yo puedo, por ejemplo, investigar la cuenta, investigar un rol, ¿sí? Investigar una IP, por ejemplo, o el finding completo. Si yo analizo el finding completo, puedo empezar a ver la correlación del evento. Es decir, este evento, espérate que no está marcado acá. Listo, este es el evento que tenía para acá. Entonces, ese hallazgo que yo encontré en Guardduty me está marcando diferentes entidades. Una geolocalización desde Miami, hay un atacante que está, o la persona, digamos, que entró, porque puede que no sea, apenas estoy investigando, tuvo una localización en Miami. Entonces, uno empieza a mirar, oiga, pues si es una localización de otro país, de pronto que no tiene fama de atacantes, sin decirlo, pues puedo empezar a tener como alertas, oiga, ¿por qué está y cómo bloqueo de pronto el tráfico de esos países? Entonces hay servicios, tanto el firewall de aplicaciones que me permite proteger de localizaciones, o también, por ejemplo, de ciertas IPs. Yo puedo filtrar IPs. Aquí puedo, digamos, ver una traza más específica de todo lo que está pasando. Entonces, si yo, por ejemplo, veo un usuario, vea, puede ver que alguien está suplantando identidad, ver este perfil y empezar a ver qué está pasando con ese usuario. Entonces, bien, aquí vemos que este usuario no solamente tiene, digamos, amenazas de Guardduty o hallazgos, sino también de Security Hub. Entonces, ojo, no tiene MFA. Oiga, pero ¿por qué si es una política de mi empresa de tener MFA para los usuarios? ¿Cómo se desactivó? ¿Quién tuvo permisos? ¿O qué pasó en ese momento? Aquí veo digamos que un fin de semana estuvo accediendo, digamos, si fuera la fecha, y empezar a ver, digamos, bueno, qué IP estabas consumiendo y qué es que, digamos, que estaban intentando hacer. Ve, aquí a nivel de C3 estaba bloqueando el tráfico del acceso, estaba listando buckets, estaba haciendo ciertos APIs directamente a la infraestructura que no son normal de su scope como permiso de su alcance. Entonces me permite ver tanto el momento de encontrarlo como el nuevo comportamiento. Es decir, si él luego de este registro de hallazgos ha hecho más comportamientos, por ejemplo, uy, sí, aquí empezó a hacer más cosas. Entonces ya esta solución de Guardduty y Detective me permite investigar ese contexto.
Y hay algo que no puedo mostrarles en este momento porque, porque es algo que hace Garduti directamente, que son los finding groups. Ya se los muestro aquí en la presentación. Estos finding groups, porque es algo que tengo que simular un escenario muy real para que él me arme este mapa. Entonces, este finding group me empieza a mostrar eso. Entonces, digamos, aquí tengo, digamos, algo que está siendo identificado. Hay algo que se llama la matriz Mitre, que se la recomiendo, que habla, es, digamos, un estándar de seguridad, una organización de seguridad que empieza a analizar las técnicas, tácticas y procedimientos de seguridad y nos permite, digamos, ver, digamos, con base en unas identificaciones de command and control, lo que mencionábamos ahorita, evasión de defensa, acceso inicial, y cómo el atacante empezó a hacer ciertos movimientos, conexiones IP, soltó un rol, empezó a hacer ciertas cosas y cómo empezamos a relacionar el caso, que esto es muy duro hacerlo sin una herramienta de correlación. Entonces, AWS ya con Detective, que es un servicio potencializado con la IA, nos permite con algoritmos ver realmente cómo es el atacante, ver diferentes formas de verlo para empezar a identificar patrones de acceso y cómo yo empiezo a filtrar IPs, protegerme de ciertas partes a nivel de seguridad. Eso, digamos, lo que es Detective, una herramienta potencializada con la IA que me permite hacer una investigación completa de mi solución. Bueno, listo. La siguiente herramienta también es muy importante a nivel de a nivel de seguridad, que va más enfocada en la parte de detective, de inspector, perdón. Inspector también es un servicio habilitado. ¿Sí? Aquí pueden monitorear el uso. Eso es lo que más me gusta, las herramientas que son monitoreables a nivel de uso y que tienen 30 o 15 días a nivel de consumo gratuito. Entonces es una herramienta que realmente pueden aprovechar para hacerlo. Entonces tenemos Inspector, que es una solución, no tanto con capacidades de IA, pero que nos permite también complementar esta postura de seguridad y ver vulnerabilidades a nivel de sistema operativo. Entonces aquí tenemos una solución que si tenemos, por ejemplo, algún sistema operativo que no esté parchado o alguna aplicación que tenga un paquete específico, por ejemplo, hace unos años estaba un paquete de Java que se llama Log4j, que tenía unas vulnerabilidades. Inspector se comunica con la base de datos CVE de vulnerabilidades y constantemente está actualizando sus vulnerabilidades, porque es importante, como les decía al principio, actualizarse de manera constante y ver qué paquetes tengo en mis soluciones que puedan ser vulnerados o puedan ser un atacante, pueda aprovechar directamente alguna vulnerabilidad como estas globales directamente. Entonces, Inspector, como mencionamos, nos va mostrando de todo lo que tenemos, pueden ser instancias o pueden ser contenedores y poder monitorear y empezar a ver si cada una empieza a mostrar digamos, por ejemplo, tanto de red como de paquetes de sistema operativo, ahí añado eso, y ver que hay un riesgo, por ejemplo, de algún puerto o algo específico o un paquete que realmente pueda ser vulnerable para mi organización. Y el último servicio de hoy es Macie. De pronto alguien lo ha escuchado directamente. Macie sí tiene inteligencia artificial y nos permite inspeccionar principalmente tanto temas de buckets, S3, que son, digamos, almacenamiento de tipo objetos, muy usado y de los primeros servicios de AWS para data o para almacenamiento de objetos de una manera ilimitada y a muy bajo precio. Entonces nos permite centralizar toda la información de data sensible y también cambios de configuración a nivel de los buckets, en donde podamos encontrar tarjetas de crédito, por ejemplo, podamos encontrar, por ejemplo, información sensible, datos específicos de identificación, etcétera. Por ejemplo, acá tenemos un job que corrió para identificar data en un bucket, por ejemplo, y empezamos a ver que tiene un finding o un hallazgo de información sensible financiera. Entonces aquí nos empieza a mostrar ese finding como información sensible, ¿sí? Y aquí me dice por acá que es información realmente de empleado, por ejemplo, o credenciales o datos, por ejemplo, de financieros a nivel de tarjetas de crédito. Por aquí en alguna parte mostraba directamente esa data. Entonces, Macie en este caso también es un servicio potencializado con la IA que nos permite encontrar todo el tema de datos sensibles. Ya llegando casi al final, para escuchar las preguntas, todas esas herramientas se complementan bastante, tanto a nivel de detective, digamos que para encontrar y correlacionar los eventos, que es el análisis forense, que es importante uno poder tener capacidades porque para una persona
común y corriente como nosotros, poder hacer correlaciones, digamos que no se nos van a pasar muchas por delante que ni siquiera sabemos si son patrones, no sabemos si son comportamientos anómalos ya a nivel de mucha información, como lo puede hacer un servicio potencializado con la IA, y también la postura con Security Hub que nos permite definir estándares para que garantizar con base en un framework que nos permita comparar que también estamos, por ejemplo, en nuestra postura. Entonces, para ya concluir y empezar las preguntas, tenemos lo que es las conclusiones, ¿sí? Entonces, la IA realmente como apoyo o como superpoder que le da a estas soluciones nos permiten realmente detectar millones de amenazas con base en patrones que aplican algoritmos de ML directamente para que no pasen, digamos, amenazas desapercibidas. ¿M? Y de la parte que yo, digamos, que más apoyo, digamos, no apoyo, sino que de lo que más de las fortalezas más grandes de esos servicios potencializados con IA, esa capacidad adaptativa. Es decir, puede ir aprendiendo, puede ver cómo las amenazas van evolucionando y también él en los modelos de aprendizaje, porque eso es lo que es Machine Learning, es aprendizaje de máquina, y cómo puedo realizar esos eventos de correlación más avanzados y fortalecer finalmente mi postura de seguridad. Acá damos fin. Les agradezco la atención, les agradezco el tiempo. Por favor, estamos como muy entusiasmados de dar doble clic con ustedes en cualquier necesidad que tengan. Empezar a ver qué vulnerabilidades pueden tener y cómo un equipo de seguridad puede apoyarlos en la resolución y el entendimiento de sus prácticas a nivel del Well Architected Framework, su postura y sus capacidades de IA a nivel de seguridad. Muchísimas gracias. Súper, Emanuel, no sé así si hay más es. preguntas. Sí, así es, Nico. Mientras que nos ayudas, porfa, compartiendo el código QR, pues queremos agradecerle a las personas que hoy Claro nos que sí. acompañan. Eh, Obviamente brindarles nuestras disculpas, pues, digamos, como por el tiempo, pero realmente agradecerles a ustedes por estar, digamos, como aquí con nosotros. En este código QR ustedes van a poder registrarse, van a poder darnos comentarios sobre la presentación que acabamos de tener. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún interés, pueden hacerlo ahí directamente. Entonces los invitamos a que porfa nos ayuden con este código QR. Y mientras tanto, respondamos algunas de las preguntas que quedaron. La primera, Nico, es rápidamente cuál es realmente el punto innovador que le puedo llevar a mi empresa con este framework. Bueno, con el framework, digamos, el punto innovador, digamos, es encontrar puntos importantes de doble atención. ¿M? Porque digamos que las buenas prácticas en general son comunes, ¿sí? Lo importante es cómo aterrizarlo a mis arquitecturas, a mis aplicaciones y ver cómo mis equipos están trabajando y en dónde hay áreas de mejora, que esa es la finalidad de poder, digamos, tener buenas prácticas, ¿sí? A nivel de innovación, todas estas soluciones, por ejemplo, que hablábamos hoy de IA con seguridad, pues es una innovación porque realmente estoy facilitándole al equipo soluciones que a nivel de costos no tienen un licenciamiento, porque si ustedes ves, nunca pagas un producto puntualmente como el licenciamiento perpetuo o licenciamiento suscripción, sino que solamente estoy pagando el consumo a nivel de data, a nivel de lectura, por ejemplo, de esa información. Entonces hay muchas posibilidades de innovar, de remediar automáticamente y de potenciar la IA dentro de mis servicios. Súper. ¿Qué técnicas nos recomiendan para optimizar el gasto en la nube, específicamente recursos que pueden quedar infrautilizados? ¿Cómo Ok, afectan las decisiones de la arquitectura al presupuesto general de AWS? total. Incluso ayer estábamos en una charla de sostenibilidad en donde hay que hacer un análisis dentro de lo que mencionábamos de la huella de carbono, de las cargas de trabajo, que va más al pilar de costos y sostenibilidad, dependiendo de lo que yo quiera, porque AWS tiene diferentes maneras. Entonces el cliente tiene que ser muy consciente de que si tiene ambientes de desarrollo, por ejemplo, y los tiene prendidos el fin de semana cuando no hay nadie, pues ahí está haciendo gastos innecesarios. También cómo empezamos a hacer lo que llaman el right sizing, que es digamos, la forma de ajustar mi carga de trabajo a lo que realmente consume. ¿No? Entonces, si hago un análisis de mi CPU y consumo y estoy consumiendo menor a un 70%, entonces empezar a ver cómo yo ajusto, por ejemplo, esas cargas a un consumo más específico de bajar costos. Dos. Tres, también los planes de ahorro o estancias reservadas, cómo empiezo a organizar a un año o a 3 años planes de ahorro para que AWS me dé de 60 a 70% por el consumo con base en un compromiso anual o de 3 años
para mejorar costos. Pero también digamos que SoftwareOne es muy fuerte en prácticas de FinOps. Entonces también hay proyectos específicos, por ejemplo, que podemos centralizarnos, no tanto en este tema de seguridad, porque la pregunta va más enfocada a costos, sino en analizar, bueno, cómo me consumo en nube, cómo yo uso esa reducción para reinvertir en proyectos que me mejoren mi seguridad, por ejemplo, y que todo vaya, digamos, no con un gasto mayor, sino que venga, le ayudamos a reducir costos para que potencialicemos algunos servicios. Súper. ¿Cuáles son las prácticas más efectivas para gestionar la seguridad en AWS, considerando normativas de privacidad y cumplimiento de GDPR y CCAP? Ok, entonces ya específicamente, como mencionamos en la arquitectura, ver qué servicios están asociados a sus frameworks para ver qué componentes estoy en mi arquitectura y ver si estoy, digamos que cumpliendo o que no sean parte de esa solución. Pero específicamente es ver el control de estándares, como mencionaba, como Security Hub, y empezar a ver qué estándares estoy cumpliendo y qué no. ¿Dónde están mis controles y mis mejoras para ver cómo manejo la encriptación en tránsito, en reposo de la información, cómo manejo la privacidad a nivel de acceso, por ejemplo? Y Security Hub creo que es una gran herramienta para empezar a ver, digamos que a nivel de estándares, cómo estoy cumpliendo puntualmente con esos. Pero es un análisis de doble clic que con gusto, si nos pasas tu contacto, hacemos una sesión específica de esos frameworks que mencionábamos, o esos estándares, y vemos qué tienes para poder empezar a ayudarte. Con gusto. Súper, la invitación está ahí, pues en el código QR que tiene en este momento, Nico. De igual manera, agradecerles a todos por habernos acompañado el día de hoy y esperamos contar con ustedes en futuros eventos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, que tengan un excelente día.